Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que la hayan pasado muy bien en este fin de semana y a la vez también que les haya ido excelente en lo que es el rendimiento de sus exámenes. Ya hemos visto en el caso mío, en mis cursos, notas aprobatorias muy satisfactorias, muchos veintes, y los felicito porque veo de que le han dado toda la atención necesaria a lo que es esta evaluación, que me da a entender que está funcionando lo que llega a ser estas evaluaciones y a la vez también las clases que le estamos brindando a través de esta vía online. Bueno, en esta semana vamos a comenzar a reiniciar otra vez entonces nuestras clases, dejando de lado lo que llega a ser el repaso y comenzar entonces de nuevo para un examen bimestral. Hacerles recordar que también en esta semana vamos a trabajar lo que llega a ser Jitsi, una nueva modalidad en ese sentido para poder interactuar con los alumnos y entonces poder ya vernos cómo estamos, a atender sus inquietudes de preguntas online y así a la vez también entonces estar innovando en lo que llega a ser las clases, no solamente a través de lo que llega a ser el video de PowerPoint. No olvidarse que también siempre les dejo lo que las actividades, pónganlas por favor en responder. Muchos alumnos ya me están enviando por mensajería. Traten de evitarlo. Mensajería solo es para poder atender sus inquietudes, pero no para mandar tareas. A los papitos, por favor, los papitos que están ingresando mediante mensajería, cuando ingresan por su cuenta, no pueden acceder a lo que llega a hacer las tareas y mucho menos poner en responder porque no tienen ese acceso. Solo tienen ese acceso los alumnos con su password o en este caso su usuario. Los padres pueden visualizar, pero los alumnos son los que pueden ingresar. Por favor, traten de diferenciarlo porque muchos me mandan la tarea porque me dicen no puedo entrar a responder. Claro, no, a veces no se puede porque es por el usuario del padre. Tienen que entrar por el usuario del alumno. Muy bien, jóvenes, entonces vamos a comenzar con nuestras clases. Muy bien, jóvenes, ahora vamos a ver entonces lo que es la literatura, en este caso la literatura romana. En esta época vamos a encontrar que los romanos se dieron con una gran sorpresa debido a que no sabían que podía existir un tema llamado literatura. Eso lo llegaron a conocer cuando invadieron a los griegos. Ya habíamos visto la literatura griega y se dieron con una gran imaginación por parte de ellos. Entonces, los romanos consideraron de que también deberían de tener una literatura y a la vez también un por qué estaban acá. Entonces vamos a conocer entonces la literatura, cómo es y qué características e influencia nos ha dejado. Recordemos, la literatura romana también es considerada literatura latina. En la literatura latina vamos a encontrar, o romana, a un gran representante, Publio Virgilio Marón. Él es hijo de campesinos, nació en los Andes, ¿no? En lo que llega a ser el actual Piétole, en una aldea próxima a Mantua, en la región italiana y veneta. Él recibió una esmerada educación y pudo estudiar retórica y poesía gracias a la protección del político Cayo Mecenas. En este caso, toda este gran aporte que nos ha dejado Publio es la historia de lo que es el Roma en sí, ¿no? También podemos entender que en esta época de la vida de Virgilio estalló la guerra civil cuando se da el asesinato de Julio César y él tenía grandes compañeros como era Horacio y a la vez Octavio. Octavio llega a ser muy importante en la vida de Virgilio, ya que Octavio luego se convertirá en Augusto el emperador y él protegerá a todos los literatos, ¿no?, que tengan la cualidad de aportar este nuevo estilo que la cultura romana no la tenía, y Virgilio fue uno de sus protegidos. Si hablamos de la literatura
clásica, solamente podemos ver dos temas. Uno, la literatura griega, y dos, la literatura romana. Y en la literatura griega su máximo representante llega a ser Homero. Y en la romana o latina estamos hablando de Virgilio. ¿Qué obras podemos encontrar de Virgilio? Tenemos tres obras muy resaltantes. Hay otros escritos que ha planteado, pero él ha destacado en tres. Como Roma no tenía literatura, ¿qué es lo que van a hacer los literatos? Se van a inspirar en los griegos. Como consecuencia, van a leer sus obras de ellos. Y en base a estas lecturas van a comenzar a imitar. Virgilio va a presentarnos primero una obra titulada Églogas, ¿no? O Bucólicas. Esta obra se dedica a lo que es la ganadería, en lo que llega a ser un poco la siembra. Entonces, alguno dirá, pero esto no tiene nada que ver con literatura. Es verdad, pero ellos, en este caso Virgilio, vio la forma de cómo transmitir una idea. De su primer libro, Églogas o Bucólicas, trata sobre lo que llega a ser la agricultura. Pasado el tiempo, ya nos va a presentar un poco una obra con un pequeño matiz, las Geórgicas. En este caso de las Geórgicas, vemos también un poco ya la influencia de la ganadería y de los pastores. Pero no vemos todavía la fuerza de la literatura. Y por último, se va a presentar la obra más emblemática y representativa de Virgilio, la Eneida, que algunos consideran que es una copia de la obra La Ilíada y la Odisea. Vamos a ver entonces en lo que llega a ser la Eneida. La Eneida en sí es una obra que nos habla de un príncipe troyano, Eneas. Pero es correcto, se puede decir como que es una copia o una fusión entre la Ilíada y la Odisea. Esto transcurre cuando, si nos vamos a la época literaria de la Ilíada, el fin de la guerra entre griegos y troyanos, sabemos que los griegos ganaron en literatura. Entonces, la Eneida comienza desde el punto en el cual se finalizó esa batalla. Eneas fue uno de esos combatientes y entonces necesita formar un nuevo imperio, para lo cual va a atravesar diversas peripecias, ¿no? Y transcursos de enormes enfrentamientos junto con su navío, y como consecuencia de ello también tiene una cierta enemistad, una diosa que va a tratar de ponerle muchas trabas. Esta diosa llega a ser Hera, ¿no? Y él va a llegar a un lugar en el cual se va a encontrar con una reina, un personaje muy importante, Dido, que lamentablemente morirá, se suicidará por amor. En conclusión, Eneas va a llegar a fundar el pueblo de Italia, o el pueblo, en este caso, en Roma mismo, y sus hijos van a ser llamados Rómulo y Remo. Casi toda la historia de Eneas nos manifiesta el conflicto que tuvo con una diosa, lo que llega a ser cómo pudo defender a una amada. Si ustedes recuerdan, es similar a cuando Odiseo se encuentra en su hogar en Ítaca y defiende a su amada Penélope con 20 príncipes, ¿no? Y entonces esta obra tiene una curiosidad, porque cuando él la termina, esta obra lo terminó porque esto llega a ser como la historia de Roma, no quiso publicarla, no quiso entregársela a Augusto, el emperador de esa época, porque él sentía que era una copia de la obra La Ilíada y la Odisea. Entonces, en su lecho de muerte, él le pide a Horacio que la queme, que es su última voluntad,
que queme esa obra y que nunca más se vuelva a presentar. Entonces Horacio era el único que sabía sobre esta obra, pero no quiso hacer ese último acto voluntario de Virgilio, y lo que fue todo lo contrario, le presentó la obra a el emperador Octavio, ¿no? Y Augusto en este caso, y él pues no, ya lo promulgó para todo el mundo. Si Horacio no le hubiese hecho caso a Virgilio, nos hubiésemos perdido de esta gran obra. Esta obra va a ser considerada la mejor o la primera, el primer indicio literario. Ya no copia mucho, ¿no?, de los griegos, pero el primer indicio y la base como para poder avanzar en la literatura romana. ¿Qué características podemos encontrar dentro de esta obra? Tiene un propósito exclusivamente para el Imperio Romano. ¿Por intermedio de quién fue escrita esta obra? Por intermedio del emperador Augusto, porque ellos necesitaban tener un origen. Se exalta bastante lo que llega a ser los valores, ¿no?, que el emperador Augusto buscaba en su reino. Se canta al hombre porque trata de cumplir un destino, trata de buscar lo que llega a ser una meta, ¿no? Y la imitación es muy adecuada a lo que llega a ser los poemas homéricos, es decir, copia el estilo de la Ilíada y la Odisea. Se expresa también, ¿no?, un lenguaje ya más culto. Veamos de que en las geórgicas y en las bucólicas no había expresión literaria, pero ya en la Eneida sí la vamos a tener. Bueno, ahora, para mayor refuerzo tanto de la Eneida como de Virgilio, vamos a presentar un video y así podrás entender y comprender todo este esquema. En el año 19 a.C., Virgilio terminaba una obra a la que le había dedicado 11 años de su vida. En su lecho de muerte pidió que la quemen, pues según él esta era imperfecta. Sin embargo, el emperador Augusto lo impidió. Esta obra llegó a ser una de las obras universales más importantes de la historia, además de un símbolo de la perfección artística. Juno trata de detener al hijo de Venus, Eneas, después de la guerra de Troya, pues él y sus hombres habrían de fundar el Imperio Romano. Esto provoca que Eneas naufrague en Cartago, donde los acoge Dido, quien, provocada por Venus, se enamora de Eneas. En un banquete, Dido le pide a Eneas que cuente su travesía. El troyano cuenta entonces el episodio del caballo de Troya y cómo Ulises salió de él para incendiar esta ciudad. Recuerda también la muerte de Príamo y su hijo. Narra además la desaparición de su esposa Creusa, a quien busca, pero solo se le aparece su sombra y le revela que deberá fundar Roma. También narra que fueron atacados por las arpías y los cíclopes y la muerte de su querido padre Anquises. Dido escucha maravillada las palabras de Eneas, está enamorada de él, pero respeta la memoria de su esposo y le confiesa este dilema a su hermana Ana. Las diosas Juno y Venus hacen que Dido se decida por el troyano Eneas. Entonces, en un día de caza, ambos se refugian de la tormenta en una cueva que les servirá de himeneo. Por otro lado, Júpiter envía a su mensajero Mercurio a recordarle su misión a Eneas. El troyano decide entonces retomar su misión en secreto. Sin embargo, es descubierto por Dido, quien al enterarse se suicida maldiciendo a Eneas. Eneas sigue su viaje y llega a Sicilia, donde honra con juegos fúnebres el aniversario de la muerte de su padre. Después deja a las mujeres y a los hombres que no quieren continuar en una ciudad que funda, y su padre le pide que vaya a visitarlo al infierno. Gracias a la ayuda de la Síbila, Eneas continúa su viaje al infierno. Encuentra a Dido y le pide perdón, pero ella simplemente le es indiferente. También encuentra a los troyanos muertos en la guerra. Finalmente habla con su padre Anquises y este le predice las guerras que tendrá que librar y las victorias que obtendrá a su regreso a Italia. Eneas llega a Lasios, donde lo recibe el rey latino, su esposa Mata y su hija Lavinia.
Para cumplir el destino del héroe de fundar Roma, se acuerdan las bodas entre él y Lavinia. Pero Turno, un antiguo pretendiente de Lavinia y príncipe de los Rútulos, influenciado por Juno, se levanta con sus hombres para enfrentar a Eneas. El troyano viaja por el Tíber y llega donde el rey Evandro y su hijo Palante, a quienes pide ayuda y forma una alianza. Venus también le proporciona a su hijo una armadura fraguada por Vulcano, en la cual están plasmadas parte de la historia de Roma. Eneas va en busca del apoyo de las ciudades etruscas. Por otro lado, Turno ataca el campo troyano, incendia los barcos y logra adueñarse de casi todo el campo. En el Olimpo, Júpiter se reúne con los dioses y ordena que estos no se entrometan en la guerra. Eneas, a la cabeza de un ejército etrusco, gana una batalla sobre los Rútulos, pero Turno mata a su amigo Palante. Se entierran los muertos de ambos bandos, Evandro llora a su hijo Palante y la guerrera Camila entra en la batalla del lado de Turno, pero la amazona muere alcanzada por una flecha. Después de un combate personal, Turno es finalmente vencido y muerto. Eneas podrá casarse con Lavinia y reinar sobre un pueblo nuevo surgido de la fusión de troyanos y latinos. El rey latino ofrece paz a los troyanos y su esposa Amata, quien era una de las instigadoras, termina ahorcándose. De esta manera nace Roma. Virgilio es el poeta latino más famoso. Nació en el pueblo llamado Andes, ubicada en la actual Italia. Sus amigos lo presentaron a Octavio, quien estaba a punto de ser el emperador Augusto, de quien fue amigo y principal ministro. Escribió la Eneida por encargo de este emperador. En el 19 a.C., culminando esta obra, emprendió un viaje por Grecia y Asia con la intención de corroborar las referencias paisajísticas. Durante este viaje enfermó gravemente y en su lecho de muerte pidió a sus amigos que destruyeran la Eneida. Entre sus obras tenemos la Eneida, las bucólicas y las geórgicas. Inspirada en la Ilíada y la Odisea de Homero, la Eneida busca glorificar a Roma y trata de darle un origen épico y troyano, realzando los ideales de Augusto. La Eneida es también una obra universal por su narración, su musicalidad y métrica, que desde entonces es considerada como modelo de perfección literaria. Se compone de 12 libros a los que Virgilio le dedicó 11 años de su vida. En su obra La Divina Comedia, Dante convirtió a Virgilio en su guía a través del infierno y el purgatorio. Además, le consideró su maestro. Gracias por ver este video, te invito a suscribirte a este canal. Bien, chicos, espero entonces que les haya gustado la clase y en este caso no se olviden que ustedes tienen una actividad. Esa actividad me deben de realizar las que tienen opciones para marcar, no las que son para escribir. Tienes 10 ejercicios, ¿no?, que están en tu cuadernillo y ya te estoy dando también las indicaciones en la parte de tarea. Por favor, marca las respuestas, tómale una foto y mándala a la opción responder. Fue un gusto tener clase con ustedes. Muy pronto nos estaremos viendo. Adiós, chicos.